Yo quiero invitar a que todas las 78, 80 personas que están aquí abran su mente, ¿ok? Porque lo mismo pasó en mi primera presentación con usar capnografía para el trauma craneoencefálico, ¿sí? Y yo agradezco muchísimo cuando Juan Carlos, Jaime y los muchachos me invitaron, porque a mí me gusta hablar de lo que hay que hacer, no hablar de lo que no tienen, ¿ok? Porque si no van a seguir otros 20 años, ¿sí? Haciendo lo mismo y los pacientes son los que necesitan los avances, ¿bien? El beneficiado en toda esta historia es el paciente. El ácido tranexámico como tal, de seguro, eh, tal vez para Colombia y en el prehospital no ha sido un elemento de uso todo el tiempo. Acá es un elemento que usamos todo el tiempo en los pacientes en estados de shock, en estados de trauma grave, ¿ok? Porque eso es lo que la evidencia nos está mostrando. Así que los invito a hablar un poquito de ácido tranexámico. Bueno, así que voy a avanzar. Ya conocen la parte de la presentación y vamos a centrarnos justamente en hablar un poquito del ácido tranexámico. El ácido tranexámico como tal, pues tengo que entender el proceso de la cascada de coagulación al cual se somete un paciente que está perdiendo su combustible fundamental, su sangre, ¿ok? Ya que lo que la evidencia nos está mostrando es que lo que hemos hecho durante 40 años, que es colocarle agua con sal a los pacientes, pues no sirve para nada. Por el contrario, lo que estamos logrando hacer y lo que he hecho yo durante años y todos ustedes acá que le han colocado cloruro de sodio al 0,9% y le han colocado lactato de Ringer a los pacientes, pues esas cosas no le salvan la vida a los pacientes. Lamentablemente lo explicamos de esa manera. Bien, justamente eh, hoy estamos enfocados es en detener esos sangrados, entendiendo que la sangre es un elemento valioso en el prehospital, que no lo podemos reponer. Soñaría, yo siempre sueño con que, digo, me voy a retirar el día que infunda mi primera unidad de sangre en el prehospital. Yo digo, ahí ya cumplí, me voy a retirar ahí. ¿Por qué? Porque yo sueño con que ya tengamos esas bolsas en algún momento en nuestras ambulancias y podamos dar el verdadero aporte que ya otros países lo están haciendo, ¿ok? Entonces, nos va a tocar que trasladar lo más rápido posible los pacientes a donde hay sangre, pero tenemos que entender que hay ayudas en el proceso, ¿sí? Así como control de temperatura, que es fundamental para la cascada de coagulación de los pacientes. Un paciente que no se controla la temperatura y está en hipotermia, ¿sí? Definitivamente esto altera el proceso de coagulación de los pacientes en estado de shock, pues también existe un coayudante que se llama ácido tranexámico. El ácido tranexámico como tal, tienen que imaginárselo como un pegante, ¿ok? Justamente es un inhibidor, el ácido tranexámico ayuda a que la fibrina, ¿sí? Imagínense la fibrina como una malla, como una red, que estabiliza el coágulo y envuelve el coágulo para que el coágulo no se desbarate, ¿ok? Un paciente en estados de shock con mal alimento, es decir, con mala función de oxígeno, acidótico, porque un paciente en estado de shock tiene hambre de oxígeno, está en un ambiente anaerobio, ¿sí? Lo que le va a pasar es que el coágulo se va a desbaratar, ¿ya? Entonces, por más que intentemos empaquetar esos pacientes y un paciente frío, ¿sí? Acidótico, el coágulo se va a desbaratar. Este tipo de medicamentos hace que esos coágulos se estabilicen y el paciente de una u otra manera mejore su sobrevida. Al final va a mejorar su sobrevida. Uno le pone esto para que aparezca un tapón por obra y gracia y el paciente deje de sangrar. No, a largo tiempo hay sobrevida mayor en él. Desde que hablamos de ácido tranexámico, hablamos de tres puntos importantes. Uno, un gran estudio en el mundo, que es el CRAS-2, ¿sí? Que a hoy podría ser el estudio más brutal que podemos encontrar en evidencia científica en la pirámide de evidencia, ¿ok? Existió la salida del CRAS-3, vean, ¿no? Ya les explicaré cada uno.
Y por último, las recomendaciones, ¿sí? del, del Comité de Operaciones Especiales de Medicina de Operaciones Especiales, ¿ok? Ellos tres han dicho tres cosas diferentes acerca del ácido tranexámico. Y es por eso que llegamos a tocar el tema del ácido tranexámico en estas actualizaciones, porque las personas ya hablan de una actualización en la manera de administrar el ácido tranexámico en el prehospital. El estudio CRAS-2, para que lo podamos entender, esto es un resumen un poco más pequeño, ¿sí? Fue publicado por allá para el año 2010 y es un estudio monstruoso. ¿Por qué? Porque mete más de 20.000 pacientes traumatizados, ¿ya? Es un estudio a gran escala, aleatorizado, controlado, con placebo, ¿sí? Sobre los efectos de tratamiento antifibrinolítico en la mortalidad y el requerimiento de transfusiones en pacientes de trauma que estén en riesgo o presentan hemorragias significativas. Entonces, tomaron a todos estos pacientes que tuvieron una hemorragia, los metieron en este grupo, ¿verdad? Y lograron darse cuenta a los que les administraban ácido tranexámico, a los que no les administraban ácido tranexámico, lo que llamamos el placebo. Bien. El estudio demostró que la administración precoz del ácido tranexámico reduce de manera segura la mortalidad en un 32%, ¿sí? Si se administra dentro de la primera hora de intervención. Entonces, por allá ustedes se acuerdan cuando todos empezamos a hablar de la famosa hora dorada y todos entendimos que la hora dorada eran 60 minutos, pues no, la hora dorada no son 60 minutos, la hora dorada es haz la intervención lo más rápido posible en tu paciente con los recursos que tenga. Eso es la hora dorada. Imagínense a un paciente que lleguemos a una escena, en 10 minutos ya no esté en el piso, ya esté en nuestra ambulancia con acceso vascular y metiendo ácido tranexámico. Pues estaríamos administrándole ácido tranexámico a un paciente que ha perdido sangre tal vez a los 20 o 30 minutos desde el evento, menos de eso. Entonces, si logramos administrar ácido tranexámico en menos de una hora desde el evento, estos pacientes pueden tener una sobrevida significativa del 32% importante. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con el estudio CRAS-2? Que el estudio CRAS-2 siempre nos enseñó cómo deberíamos administrar el ácido tranexámico. El ácido tranexámico, igual que lo ven en la imagen aquí, ok, esa es su presentación. Hablamos de 1.000 miligramos, 1 gramo, ¿sí? 1 gramo de ácido tranexámico. Y la idea con este gramo de ácido tranexámico era que lográramos tomar la ampolla de ácido tranexámico, la envasáramos en 100 cc de lo que tuvieses, ¿verdad? Cloruro de sodio al 0.9%, por decirles un ejemplo, y lograr administrar esta infusión en 10 minutos. Porque el ácido tranexámico también tiene cosas que son curiosas. Ejemplo, el ácido tranexámico genera hipotensión si lo administras rápido. Por eso en muchos casos hay estudios que muestran que primero estabilices o volemices el paciente para lograr de alguna otra manera que tenga una tasa de Target en al menos de 90 milímetros de mercurio en sistólica para que ese paciente cuando le coloque ácido tranexámico no tenga los efectos. Pero todos entenderán que igual colocamos ácido tranexámico porque un paciente puede estar en estado de shock, ¿cierto? Y está hipotenso, pero hay que entender que puede generar hipotensión, como muchas otras cosas que puede generar ácido tranexámico, ¿bien? Y posteriormente, la segunda dosis de ácido tranexámico se administraba en el hospital porque se administraba, ¿sí? 8 horas posteriores a la primera administración. Ese es lo que siempre nos mostró el CRAS-2 desde el 2010 en adelante, una tendencia que, ejemplo, la encontrábamos en PHTLS de la 9ª edición. Por eso todos explicábamos en la instrucción de PHTLS de la 9ª edición que la manera adecuada de administrar ácido tranexámico era en 2 dosis. Primera dosis, 1 gramo en 100, en 10 minutos. Segunda dosis, en el ámbito hospitalario. Casi ya no teníamos que ver con esa segunda dosis. Bien. Después sale el estudio CRAS-3. El estudio CRAS-3, quiero que entiendan que es
menor que el otro estudio, que el CRAS-2, ¿bien? ¿Por qué? Porque este tuvo 13.000 pacientes. Bueno, es un ensayo pragmático, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, ¿ya? Pero en pacientes que tengan trauma craneoencefálico, cosa que no se fijó el CRAS-2. Este CRAS-3 estaba mirando cómo se comportaban los pacientes que tenían trauma craneoencefálico y se les administraba ácido tranexámico. Entonces, de una u otra manera, cómo al final, ¿sí? Estos pacientes se veían beneficiados, ¿ya? Por la administración de ácido tranexámico. Bueno, entonces, una cosa es que lo podemos ver, ¿sí? Aquí, el CRAS-3 ofrece una evidencia confiable del efecto del ácido tranexámico sobre la mortalidad y la discapacidad de pacientes de trauma craneoencefálico y que su administración dentro de 3 horas de lesión reduce la muerte relacionada con las lesiones craneales en los pacientes. Entonces, eran pacientes que seguro podían tener un sangrado, pero el ácido tranexámico ayudaba también en ellos. También se valoraba el efecto antifibrinolítico del ácido tranexámico sobre el riesgo de eventos vasculares oclusivos y convulsiones. Después de esto, ¿sí? Ha salido la última actualización de uso del ácido tranexámico. Y es que justamente, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros los civiles comemos mucha información del ámbito militar, porque ellos tienen mucho dinero para hacer investigación y los torniquetes llegaron de allá y muchas cosas llegaron de allá, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que las recomendaciones que salieron, ¿bien? Del Comité de Operaciones Especiales de Medicina Táctica, que tal vez, la verdad, no nos interese para el ámbito civil, pero nosotros sí tomamos esta información como referencia en muchos casos, ¿ok? Pues empezó a darse cuenta que primero, pues imagínense un paciente en un proceso de evacuación donde no tiene un hospital a 10 minutos, sino que un proceso de evacuación es muy largo, ¿sí? Y que no iba a poner a administrar una dosis y otra dosis. Entonces, ellos recomendaban, ¿sí? Basado también en las recomendaciones del famoso CRAS-3, ¿sí? Que es el de trauma craneoencefálico, que la administración de ácido tranexámico cambiaba a una dosis única de 2 ampollas de ácido tranexámico, es decir, 2 gramos de ácido tranexámico, ¿sí? Que se iban a pasar de la misma manera, ¿verdad? Diluido en 100, pasado a 10 minutos, ¿bien? Y ya no había más dosis. Entonces, la salida del cambio de la 10ª edición de PHTLS ha tomado este punto de referencia para colocarlo en el libro como un proceso de actualización. Pero yo le explico y le digo siempre a todos los profesionales de la salud, stop, advertencia, ¿cuál es el protocolo médico de tu hospital? ¿Cuál es el protocolo médico de tu servicio de urgencia? ¿Va a tomar de referencia la información del CRAS-2 para seguir administrando 1 gramo o va a tomar por referencia una indicación del ámbito militar para ahora colocar 2 gramos? ¿Sí? Y es muy curioso todo esto, ¿sí? Porque las personas ahora dicen, oh, mira, la nueva dosis del ácido tranexámico es 2 gramos. Sí, pero es una recomendación militar. Yo no soy del ámbito militar, ¿ok? Y algo muy particular y para mi gusto personal, este estudio me dejó sorprendido porque acá en Chile dicen partir el queque, partir el pastel, quien colocó la cereza en el pastel. Y es que este estudio, ¿sí? Logró salir ahorita el año pasado, en el 2003, hizo un análisis comparativo de las estrategias de dosificaciones del ácido tranexámico en los pacientes de trauma mayor, ¿sí? Y miren lo curioso que pasó con este estudio que realizó un centro de trauma de nivel 1, es decir, el máximo nivel de centros de trauma del Reino Unido, ¿sí? Donde ellos justamente estudiaron 525 pacientes en 11 años de datos, ¿ok? Y compararon todo lo que había en los diferentes tipos de infusiones. Ejemplo, colocar
un gramo, ¿sí? Ojalá antes de la primera hora, como ya lo sabemos, y después colocar la infusión hospitalaria. Bien, ahí probó a 80 pacientes de esos 525 pacientes. A 317 pacientes, lo único que hizo fue colocarle una dosis única de 1 gramo, ¿sí? Que es lo que nos suele pasar mucho en el prehospital actualmente. Le ponemos una dosis, pero no sabemos si le van a poner la segunda dosis en la parte hospitalaria. Y tomó 128 pacientes, a los cuales, bien, les colocó una dosis, bien, y les repitió, es decir, sumó las dosis, ¿sí? Lo que está haciendo las indicaciones militares, bien. Pues es muy curioso porque no encontró ninguna diferencia en ninguna de las tres estrategias ya de administración del ácido tranexámico, sea que decidas colocar las dos dosis juntas, una dosis única o dosis por separado con infusión, ¿ya? Y eso al final, en lo único que se veía representado, ¿sí? Era en que podías ver mortalidad a 28 días del 21% significativa en los pacientes que logró hacer esto. Dirán, Daniel, ¿para qué me mostró esto al final? Para explicarles, ¿sí? Que el ácido tranexámico primero es un gran aliado en el manejo del estado de shock. Administrelo como sus protocolos se lo digan, porque todos trabajamos bajo un protocolo firmado por un director médico de nuestras instituciones, sea prehospitalarias o sea hospitalarias, ¿bien? Y adáptese a la mejor evidencia posible. Y hoy no hay una evidencia más contundente que el estudio del CRAS-2, donde pues administramos 1 gramo y después dejamos otra infusión. Pero hay estudios como estos que seguro se van a seguir publicando y van a venir más estudios y va a cambiar y va a venir otro expositor a mostrarles otro estudio donde no ha mostrado ninguna evidencia. Entonces no quiere decir que administrar 2 gramos es mejor que administrar 1 gramo en el paciente. ¿Listo? Y con esto concluyo el tema de ácido tranexámico. Jaime, te leo para preguntas. Sí, señor. Aquí tenemos entonces ya algunas preguntas que hemos establecido con el equipo de trabajo. La primera pregunta está orientada al método de administración del ácido tranexámico. Sí, digamos que hay una contraindicación directa que es efectivamente no se puede aplicar por ningún motivo a nivel intramuscular, solamente Ok. desde origen venoso, pero debe ser venoso periférico, venoso central. ¿Qué nos recomienda Venoso usted? periférico, venoso periférico. Sí, Ok, y también venoso digamos que en el periférico. chat colocamos una indicación donde efectivamente a nivel intrahospitalario se recomienda también hacer la dilución en destroza, pero digamos que a Ujú. nivel prehospitalario hablamos de hacer la dilución directamente en solución salina al 0,9% o Ujú. igual cloruro de sodio al 0,9. Sí, y si tiene lactato de Ringer pasando, pues pásala con lactato. Es decir, no habría ninguna diferencia. Igual la diferencia entre el cloruro de sodio al 0,9% y el lactato de Ringer es la misma, son dos cristaloides. Así que es lo mismo, sí. Ok, y frente al tiempo que tú mencionabas, José Daniel, del tema de administrar la dosis durante 10 minutos o de manera lenta para evitar, digamos, que algunas de las efectos secundarios que tiene el medicamento. Bien, ok. Miren, hay algo muy característico que cada vez que nos metemos al tema ya de como de farmacología, de infusión de medicamentos, las personas siempre dicen, páselo lentito, páselo lento. Eso pues científicamente no existe, todos lo debemos de saber, debemos ser muy técnicos ya. Y cuando uno dice páselo lentito, pasar lentito algo es que uno definitivamente pueda controlar la infusión de algo lento. Algo lento, ¿sí? Es que se logre pasar, ¿sí? Aproximadamente, ejemplo, infusiones que uno pueda controlar o medir en el tiempo. Por eso uno necesita una bomba de infusión, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, existen dispositivos como los Dosiflow que se conocen en Colombia, ¿sí? O, o una bomba de infusión donde tú puedas controlar eh,
cuántos ml vas a infundir de una infusión de 100 ml, ¿sí? Que es donde preparaste tu ácido tranexámico, colocarla a 10 minutos. Bien, eso pues es casi infundir 10 cc por minuto, ¿ya? 10 cc en un minuto, en 60 segundos, para lograr hacer una Listo. infusión de 100 cc. Eso es realmente. Listo, perfecto, José Daniel. La literatura nos habla, José Daniel, de una dosis pediátrica. Habla de 5 mililitros por kilogramo de peso diluido en ¿Ya? cloruro de sodio, ¿sí? Para niños de menos de 20 kilogramos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el uso de este medicamento en niños? Bien, ok. En la vida real, de lo que hacemos acá, solo he tenido la oportunidad de colocar ácido tranexámico en pacientes adultos. Ejemplo, también en un adolescente, pero hace parte del equipo o el rango etario de los adultos, ¿sí? Y nunca he ido a infundirlo en los niños, pero les puedo recordar la administración de ácido tranexámico, ¿bien? Y justamente los criterios que acompañan a PHTLS los podemos apoyar con otros criterios que son los del EPC, el Emergency Pediatric Care de NAEM. Ellos nos dicen lo siguiente, dice, criterios para usar ácido tranexámico en pacientes pediátricos por trauma. Dice, presión arterial sistólica eh, inferior a 80 milímetros de mercurio si el paciente es menor de 5 años, ¿ok? Y menor de 90 milímetros de mercurio si el paciente es mayor de 5 años. Quiero que entiendan para decidir hablar de trastorno hemodinámico en el paciente. Y después dice lo siguiente, para los pacientes que sean mayores de 12 años de edad, hay que colocar 1 gramo por endovenoso en 10 minutos, ¿sí? Y en pacientes que sean menores de 12 años, los pacientes se les debe colocar 15 miligramos kilogramo peso por vía endovenosa en 10 minutos. Voy a escribirla para que quede claro aquí, ¿sí? Menores de 12 años, la dosis es 15 miligramos kilogramo, ¿sí? Peso durante los 10 minutos. Es decir, que no cambia el tiempo de pasarlo, pero sí hay que tener la diferenciación según la información que nos entregan de que si el paciente es mayor de 12 años o el paciente es inferior a 12 años. Porque si es mayor de 12 años, entra en el grupo del adulto. Por eso te decía, un paciente que tuvimos la oportunidad tenía casi como 14 años, así que terminamos infundiéndolo por 1 gramo en 100 en 10 minutos. Entonces no hicimos diferenciación. Pero si fuese menor de 12 años, 15 miligramos kilogramo peso es la dosis del ácido tranexámico diluido en 100, difundido en 10 minutos, ¿vale? Perfecto, José Daniel. Para cerrar, digamos que el tema de medicamento, una pregunta que se nos hace ahí en el chat sobre contraindicaciones, reacciones adversas y precauciones. Habla de no administrar en caso de enfermedad tromboembolítica venosa o arterial o que tenga antecedentes, digamos, con insuficiencia renal grave o antecedentes de convulsiones, digamos que para un contexto más intrahospitalario. Sí. Dice reducir la posología en caso de insuficiencia renal leve o moderada por riesgo de acumulación. Dice que puede provocar trastornos gastrointestinales, hipotensión y malestar general si se inyecta rápidamente, tal cual como tú lo habías mencionado. Y a dosis muy altas puede llegar a presentar convulsiones, trastornos visuales y reacciones alérgicas. Evitar asociación con medicamentos que aumentan el riesgo tromboembolítico, ejemplo los estrógenos, y tiene contraindicación directa con estado de embarazo y lactancia. Sí. Perfecto. Y digamos que para cerrar este tema, José Daniel, quiero dar